Buenos días a todos y todas. Es un honor darles la bienvenida al seminario Áreas Naturales Protegidas, el enfoque de la conservación basada en derechos para el aprovechamiento de los recursos naturales. Este evento tiene como objetivo presentar y evaluar los regímenes de conservación y uso de recursos naturales en estos espacios en el Perú, en el marco del enfoque de conservación basado en derechos. Hoy nos encontramos aquí para explorar y entender el concepto de este enfoque a nivel internacional y si se encuentra reflejado en nuestras políticas públicas nacionales vinculadas con la conservación. Así, analizaremos su aplicación y el alcance en el marco normativo nacional y discutiremos cómo podemos mejorar y fortalecer nuestras estrategias de conservación. Esperamos que las discusiones y presentaciones de hoy les proporcionen nuevas perspectivas y conocimientos valiosos que puedan implicar en sus respectivos campos. Dicho ello, es un placer presentar a nuestra primera ponente, la estimada Eugenia Ponce de León, abogada, especialista en Derecho Público con máster en Ambiental y doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con más de 30 años de experiencia en políticas y legislación ambiental, especialmente en temas de conservación y áreas protegidas. Hoy, Eugenia nos hablará sobre el enfoque de conservación basado en derechos. Estamos emocionados de escuchar su presentación y aprender de su vasta experiencia y conocimiento. Adelante, estimada Eugenia, puede iniciar su ponencia. Bueno, buenos días en Perú. Es un honor para mí estar con ustedes hoy, muy agradecida con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental por esta invitación. Como tenemos poco tiempo, vamos a empezar desde ya a hablar un poquito de esta primera charla que les va a dar como unos elementos para pensar en el enfoque de conservación basado en derechos. ¿Qué implica? ¿Qué retos y qué desafíos tiene y qué oportunidades nos aporta este enfoque para contribuir a la conservación de nuestra biodiversidad a través de la declaración de áreas protegidas, que es como el gran propósito o como el gran eje de la conservación de la biodiversidad? Para empezar, hablemos de, cuando hablamos de un enfoque basado en derechos, ¿a qué hacemos referencia? Estamos haciendo referencia específicamente a que vamos a usar un marco conceptual que se funda en el derecho internacional de los derechos humanos para buscar, promover y proteger esos derechos a través de la acción que vamos a adelantar, que en este caso es acciones de conservación. Ese enfoque de conservación basado en derechos lo que busca es promover los estándares conocidos de derechos humanos a los que los países de los que hacemos parte, de los que somos ciudadanos, se han acogido. Generalmente ese marco de derechos, de derechos humanos son los marcos de derechos humanos desarrollados por las Naciones Unidas, donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también todos los convenios y protocolos asociados y también convenios relativos, por ejemplo, a poblaciones indígenas y tribales, como es el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y también aquellos convenios o protocolos o declaraciones relativas a derechos de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Entonces, todos esos convenios, protocolos y declaraciones no vinculantes del marco de las Naciones Unidas nos van a dar un trasfondo para que a través de ese trasfondo hagamos y construyamos ese marco conceptual que va a promover y promocionar la protección de esos derechos cuando actuemos en conservación, cuando hagamos actividades de conservación y específicamente de áreas de declaración y manejo de áreas protegidas. Estos enfoques de conservación basados en derecho cada día cobran más y más importancia en las políticas y en las prácticas de conservación. Al principio, cuando se inicia en Occidente la declaración de áreas protegidas, que tenemos un hito de declaración de áreas protegidas en Occidente en 1872, que es la declaración del Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, el objetivo de declaración de estas áreas protegidas era proveer a la población de espacios prístinos, vírgenes, intocados para la recreación, el deleite, el esparcimiento y la investigación científica, donde la población debía ser sacada, expulsada
porque la conservación se concebía en esa época, en sus inicios de la visión de conservación, como incompatible con la presencia humana. Luego, en ese momento, el fin y el objetivo de la conservación era dejar esas áreas protegidas para el deleite, la recreación y el estudio de la ciencia, la investigación, pero no se permitía que estuvieran habitadas permanentemente por poblaciones en su interior usando los recursos del área. Por lo tanto, en los inicios de la Declaración de Áreas Protegidas, se expulsó a muchas poblaciones, incluso poblaciones indígenas y nativas que habitaron estas áreas durante muchos años, y se las expulsó de sus hábitats y de sus territorios en razón de la declaración de conservación. Esto ha cambiado y por eso cada día más estos enfoques de conservación basados en derechos cobran mayor importancia en las prácticas y políticas de conservación, porque hoy no hablamos de este fin exclusivamente, sino que vamos a ver cómo esta visión de conservación va evolucionando y va sumando y se va vinculando y se va intrincando con el marco de derechos humanos de una forma absolutamente indivisible e indisoluble, como es lo que tenemos hoy. Entonces, hablado de esta definición inicial o de este concepto inicial, vamos a continuar avanzando en esta visión y dando un salto a esta entendimiento de cómo la conservación y los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad se vienen a interrelacionar indisolublemente con el goce efectivo de los derechos humanos. Resulta que uno de los objetivos de conservación de la Declaración de Áreas Protegidas en el mundo entero es conservar la diversidad biológica, es el objetivo básico de las áreas protegidas, y los servicios ecosistémicos que esta biodiversidad presta a la población. Esos servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza a las personas son todos esos beneficios que nos da la biodiversidad de forma gratuita: la polinización, el control de plagas, la limpieza del aire, la regulación del ciclo hidrológico, el, 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 um, el control de inundaciones que hacen ecosistemas como los humedales o los páramos que absorben y retienen el agua en época de lluvias y la liberan en época de sequía. Todos estos servicios ecosistémicos y los servicios culturales y demás que presta la biodiversidad están íntimamente relacionados con la calidad con la calidad de vida y el bienestar de la población. En este sentido, dentro de los objetivos y en la legislación de áreas protegidas de todos nuestros países y en la legislación internacional, se ve como uno de los objetivos para declarar áreas protegidas que éstas continúen prestando servicios ecosistémicos para el bienestar de la población. Y poco a poco la ciencia y el derecho van mostrando cómo estas áreas protegidas y estos servicios ecosistémicos, en la medida en que la biodiversidad se va deteriorando o los ecosistemas se van deteriorando y la biodiversidad, las especies, los ecosistemas se van perdiendo o van perdiendo su función, su composición, su estructura, esa prestación de servicios se ve impactada y eso repercute directamente en el goce de los derechos de la población. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos para nuestra alimentación, para nuestra seguridad alimentaria, para el agua potable, para el saneamiento, para la respiración del aire limpio, para el control de plagas y para múltiples servicios que nos presta la biodiversidad de esa calidad y de esas condiciones aceptables que debe tener el medio ambiente y la biosfera. Entonces se empieza a decir, el goce efectivo de los derechos humanos depende y está directamente vinculado con una biosfera saludable, con unas condiciones de la biodiversidad y de los ecosistemas saludables para que puedan continuar prestando estos servicios y garantizando esa calidad de vida de la población. Cada vez más la ciencia y el derecho empiezan a vincular estos objetivos de conservación con esa prestación de servicios ecosistémicos y se empieza a demostrar en muchos casos cómo esa vulneración de la biodiversidad o esa pérdida de biodiversidad impacta directamente el goce de los derechos humanos. El goce del derecho humano a la salud, el goce del derecho humano
a la intimidad, el goce del derecho humano a la alimentación, a la vivienda, a no ser afectado por desastres naturales y todos estos temas donde la biodiversidad juega un rol fundamental con los servicios que nos presta. Se dice de todos modos, se dice en muchos documentos y para eso les recomiendo lean una serie de informes que ha producido el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, en el que analiza los impactos de la calidad, de los efectos de la calidad del agua, de la crisis climática, de la pérdida de biodiversidad, de la afectación de la biosfera en el goce efectivo de los derechos humanos de la población, tanto derechos procedimentales como derechos sustantivos y como derechos de las poblaciones más vulnerables se ven afectados cada vez que estas crisis a las que se ve afectado el planeta actualmente por pérdida de biodiversidad, por cambio climático, por degradación de la tierra, por sequías, desertificación, contaminación, por todas estas crisis a las que nos vemos abocados en el planeta actualmente, cómo van impactando todo el goce de los derechos humanos de la población. A esto se suma que las Naciones Unidas reconoció hace muy poco, por medio de la resolución 76/300, el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano en sí mismo considerado y como un derecho humano que es soporte indispensable para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Es un derecho hoy considerado como un derecho autónomo, no como antes que se exigía que estuviera vinculado a otro derecho como la vida o la salud para que fuera considerada un derecho humano. Hoy es un derecho autónomo considerado a partir de esta resolución de Naciones Unidas. Y eh, esta goce del derecho al ambiente sano y como soporte del goce efectivo de todos los demás derechos a la vida, a la salud física y mental, a la alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable, al saneamiento, a la participación en la vida cultural, todos estas relaciones se van evidenciando en múltiples informes que nos presenta este relator y nos muestra cómo se interfiere en el disfrute de esos derechos humanos, en el goce efectivo de derechos humanos cuando el ambiente está afectado y cuando hay daños ambientales que tienen repercusiones negativas directas e indirectas en el disfrute de esos derechos. Entonces, por eso cada día más empezamos a ver esa relación donde las áreas protegidas tienen como objetivo principal la conservación de la biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos y cómo cuando afectamos esa biodiversidad y esos servicios ecosistémicos, afectamos la calidad de vida y el goce de los derechos humanos. Cada vez vemos esto más relacionado. Y entonces nos cuentan, mire, este tema de que las áreas protegidas tienen que estar sin gente, tienen que estar exentas de poblaciones, incluso las comunidades indígenas que las habían poblado, incluso conservado durante años con sus prácticas tradicionales y sus conocimientos tradicionales, incluso más de lo que conservan áreas protegidas formales en sus territorios, empezó a demostrar que la protección de los derechos humanos de las poblaciones que habitaban esas áreas protegidas incidía específicamente y directamente en la conservación de esas áreas protegidas. O sea, ya se empieza a decir, mire, las poblaciones indígenas y algunas comunidades locales como los afrodescendientes y otras comunidades que han poblado estas áreas protegidas han demostrado que con sus prácticas tradicionales y sus conocimientos tradicionales y locales han llevado a cabo una conservación de esos espacios naturales y de esa biodiversidad contenida en ellos, incluso mejor que las áreas protegidas declaradas formalmente por los países y por el derecho positivo. En tanto, se dice, hay que pensar en una nueva visión de conservación de áreas protegidas, donde las poblaciones indígenas nativas y estas poblaciones que han conservado estas áreas no sean expulsadas como en el origen de la Declaración de Áreas Protegidas de estas áreas, sino que se prevea cómo estas
estas poblaciones son protegidas y garantizadas en sus derechos territoriales de participación en el manejo de esas áreas para que continúen prestando ese rol de custodios de esa biodiversidad que han dicho los informes científicos y los informes políticos de estos que les hablo, por ejemplo, del Relator Especial de las Naciones Unidas, conservan el 80% de la biodiversidad del mundo, que representan los territorios indígenas representan una cuarta parte del territorio terrestre de la Tierra y conservan el 80% de la biodiversidad del mundo. Entonces se empieza a decir, oiga, esta visión de conservación de áreas prístinas sin gente viviendo en su interior, eh, expulsando la población que era desplazada y se le violaban sus derechos, no puede continuar porque ahora tenemos una relación bilateral entre conservación de las áreas con la conservación y protección de los derechos de estas comunidades que las habitan. Y por eso este enfoque de derechos gana y gana a diario mayor y mayor relevancia. Y resulta que estos, estos derechos y estas relaciones de interdependencia entre el medio ambiente y el desarrollo de esas culturas que habitan esas áreas es tan fuerte que, por ejemplo, en el caso de los grupos étnicos de Colombia, la Corte Constitucional colombiana ha dicho y ha vinculado que las condiciones ambientales de los territorios que habitan los grupos étnicos está directamente relacionada con la supervivencia misma de estos grupos y de sus culturas, que la destrucción de sus territorios o la pérdida de sus valores culturales lleva a la desaparición forzada de estas comunidades y por lo tanto esa interacción entre naturaleza y cultura va a ser valorada y va a ser llevada a las sentencias de la Corte para construir conceptos nuevos, como lo que la Corte ha llamado en Colombia el enfoque biocultural, que ese enfoque biocultural lo que reconoce son los vínculos indisolubles que existen entre los modos de vida de las comunidades étnicas con los territorios que han habitado y conservado durante muchos años. Ese enfoque de biocultural lo que dice es naturaleza y cultura en estos territorios son interdependientes y no pueden comprenderse aisladamente. La conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y la protección de los modos de vida de las culturas que interactúan con ellas. Naturaleza y cultura en estas áreas y en estos grupos étnicos que las habitan coevolucionan, se determinan entre sí una a otra y son inseparables, por lo cual se habla de derechos bioculturales, no como la existencia de nuevos derechos que se crearon, sino simplemente para decir, en este caso, los derechos ambientales y los derechos culturales de estos grupos étnicos se fusionan en estos territorios en una sola y en una misma cláusula de protección, se unifican en una cláusula de protección, porque generalmente tenemos la legislación ambiental por un lado y la legislación de los grupos étnicos y cultural por otro, pero resulta que en estos territorios hay una fusión y una coevolución de los aspectos ambientales y culturales que se determinan entre sí, y por eso se habla de enfoque bicultural, de derechos biculturales que van a proteger esas disposiciones dispersas en materia de recursos naturales y culturas de las comunidades étnicas bajo una misma óptica, bajo una misma cláusula de protección, considerándolos y entendiéndolos integrados e interrelacionados. Eso es un tema muy importante y que rompe esa visión inicial de área protegida, inhabitada, sin gente, porque la gente se consideraba, era dañina, deterioraba, y la ciencia hoy nos ha mostrado, y el mismo IPES nos ha mostrado, este tema que les insisto, áreas protegidas o territorios, no áreas protegidas, territorios habitados por grupos étnicos tienen incluso mejor conservación que áreas protegidas formales de los estados. Muchas de las legislaciones de nuestros países no tienen una referencia expresa o una mención expresa a el tema de enfoque de conservación basada en derechos.
no está expresamente en nuestra legislación de áreas protegidas que debemos tener este enfoque de conservación basado en derechos. Sin embargo, tenemos un marco de derechos. Nosotros somos suscriptores del convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Este convenio tiene todo un marco de derechos que son derechos fundamentales y que incluyen derechos territoriales de participación, de educación, en salud, una amplia gama y un amplio abanico de derechos que tenemos en nuestra legislación. Aunque no tengamos mencionado en nuestras legislaciones de áreas protegidas que tenemos que basarnos en un enfoque de conservación basado en derechos, cada que aplicamos nuestra legislación de áreas protegidas tenemos ese marco que está en las constituciones, que está en nuestros tratados suscritos por nuestros países, que está en nuestra legislación, que siempre lo tenemos que traer y que siempre lo tenemos que considerar. A esto se suma que el nuevo marco de biodiversidad global llamado Cumming-Montreal, que es la decisión 15/4 de 2022 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluyó expresamente en su sección C el enfoque basado en derechos humanos y el reconocimiento de la contribución de los pueblos indígenas y comunidades locales como custodios de la biodiversidad en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Por primera vez se incluye como condición de implementación del marco de todas sus metas, de todos sus objetivos, de su visión, de su misión, de toda la implementación que debe hacerse con base un enfoque basado en derechos humanos, respetándolos, protegiéndolos y promoviéndolos. A su vez, ese marco, que es el marco que rige hoy todas las metas con visión 2030 en materia de áreas protegidas y de biodiversidad, todo ese marco va a estar implementado en base en ese enfoque de conservación basado en derecho. Esto es un gran avance, pero no se puede quedar en el papel. Por eso, cuando estamos construyendo los indicadores de cómo vamos a seguir ese marco, de cómo vamos a evaluar y monitorear el cumplimiento de ese marco, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que tener indicadores para monitorear esta sección C, donde está el enfoque de conservación basado en derechos. Esto se está debatiendo actualmente en los indicadores que se están construyendo para la implementación del marco de biodiversidad. No solo podemos seguir las metas de conservación basada en derechos, sino tenemos que monitorear con análisis cualitativos cómo se está poniendo en marcha esta condición habilitante de que siempre para cumplir ese marco, con todas sus metas y objetivos, su visión, su misión, tenemos que tener en cuenta esta implementación de un enfoque basado en derechos. Eso nos da un impulso muy importante para los países y es importante tener ese marco internacional, pero de todos modos es muy importante que el enfoque de conservación basada en derechos se vaya y se lleve a la legislación nacional, pese a que no va a adicionar nuevos derechos, porque ya los tenemos en nuestros marcos internacionales de derechos humanos y los tenemos que considerar. Lo que sí va a hacer es que va a poner un centro, un foco, y va a llevar una centralidad al tema de los derechos en la legislación de áreas protegidas que no tenemos en nuestros países, y eso es muy importante. Pero cuando hablamos de poblaciones indígenas y comunidades ancestrales que tienen un derecho propio y un derecho consuetudinario, tenemos que considerar que ese enfoque de conservación basada en derechos no se puede llenar solamente con el derecho positivo formal que tenemos, sino que también cuando hablamos de un enfoque de conservación basada en derechos tenemos que remontarnos al derecho consuetudinario y derecho propio de estos grupos étnicos que están habitando estas áreas ricas en biodiversidad y estas áreas protegidas y ver cómo estas derecho consuetudinario le dan un contenido específico desde el derecho propio a ese concepto de conservación basada en derechos, que va a ser distinto al derecho positivo y que debe conjugarse en esas áreas. Cuando hablamos de derechos, un marco de derechos, tenemos que tener en cuenta siempre que los derechos tienen deberes correlativos y que ese marco de derechos va a estar mediado también por un marco de deberes.
todos tenemos deberes ambientales, todos tenemos como sociedad, tenemos unos deberes que cumplir. Los grupos étnicos tienen que cumplir con unos deberes en el manejo de sus territorios, como respetar, por ejemplo, una función ecológica de la propiedad, velar por la conservación de los recursos naturales existentes en sus territorios. No siempre los grupos étnicos o no todos los grupos étnicos están cumpliendo con estos deberes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre que si tenemos un marco de derechos, tenemos también unos deberes correlativos y tenemos que encontrar una proporcionalidad entre derechos y deberes en estos temas. Yo creo que ya se me acaba el tiempo y quiero concluir diciéndoles solo unos temas para que tengan en mente a manera de conclusión, el recorrido de la visión de conservación desde sus orígenes en 1872 con el hito de la declaración del primer Parque Nacional de Occidente reconocido en la literatura, que es Yellowstone, con parques nacionales constituidos por áreas vírgenes, tierras públicas sin gente en su interior, que llevó incluso a la expulsión y desplazamiento de las comunidades que los habitaban, violándoles todos sus derechos, ha cambiado profundamente al momento actual. Esta visión de conservación que se inicia con ese objetivo de tener áreas para el deleite, la recreación de la población, donde los poetas y los artistas iban a recrearse y a ver estas bellezas escénicas que todavía continúan en los parques nacionales y todos nos deleitamos porque ese es uno de los servicios ecosistémicos que siguen creando las áreas protegidas. Tenemos que, va cambiando, pese a que este tema sigue siendo considerado un servicio ecosistémico importantísimo, como también lo sigue siendo la investigación científica en estas áreas. Hoy a esto se le adiciona un tema que le da un gran peso, y es que se le adiciona esa relación bilateral que va a tener la conservación de áreas protegidas con el goce efectivo de derechos humanos, porque la vulneración de la biodiversidad o la degradación de la biodiversidad y la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos va a impactar directamente el bienestar de la población y el goce efectivo de los derechos humanos. Y esto no deja de ser paradójico, porque hemos dado un giro de 180 grados. En el momento actual, no solo no consideramos simplemente áreas inhabitadas sin población en su interior como presupuesto de conservación de esas áreas, sino que el nuevo marco de Cumming-Montreal incluyó expresamente y tuvo en cuenta los territorios indígenas y tradicionales dentro de las áreas que pueden sumarse para cumplir las metas de conservación de áreas protegidas y de áreas protegidas de áreas de conservación basadas en área que se suman a las áreas protegidas. No siempre, cuando proceda con requisitos, estos territorios tradicionales indígenas pueden ser sumados por los países dentro de la meta de conservación. Y eso es una paradoja. Antes los expulsamos, hoy los necesitamos. IPES dice, estamos en manos de los grupos étnicos para lograr cumplir las metas de conservación del nuevo marco de biodiversidad Cumming-Montreal. El 80% de la biodiversidad está en los territorios de estos grupos étnicos. Tenemos que contar con ellos y para contar con ellos tenemos que garantizarles sus derechos y al garantizarles sus derechos va a repercutir en la conservación de esa biodiversidad y de esos servicios que son los que necesitamos toda la población mundial. El IPES, que es la plataforma intergubernamental científica normativa que sirve al Convenio de Diversidad Biológica, nos ha dicho que existen unas intervenciones principales que ellos llaman palancas que pueden generar cambios transformadores para redireccionar los impulsores de pérdida de biodiversidad y expresamente habla del fortalecimiento del derecho y las políticas ambientales. Además, habla de unos puntos de apoyo fundamentales para potenciar las repercusiones de los esfuerzos que se pueden realizar. Y dentro de esos puntos de apoyo está la justicia y el respeto de los derechos humanos al adoptar decisiones de conservación de biodiversidad. Por lo tanto, hoy la ciencia y el derecho nos han llevado a decir estos vínculos entre conservación de biodiversidad
y derechos humanos cada vez van a ser mayores. Por eso hablamos de enfoques de conservación basados en derechos hoy. Y finalmente, dentro de los fines perseguidos con declaración de áreas protegidas que ya vimos eran el deleite, la recreación y la investigación, hoy las áreas protegidas tienen como objetivo principal la prestación de servicios ecosistémicos. Y como hemos dicho, el goce efectivo de los derechos humanos depende de ello. Por lo tanto, hoy declaramos que la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que presta son la base de que depende el disfrute de los derechos humanos. Esto le va a cargar a las áreas protegidas y a la conservación de la biodiversidad con un peso gigantesco por primera vez en la historia, que no puede quedarse como una frase sin desarrollo. De ello se deben derivar obligaciones jurídicamente exigibles a los estados, tanto procesales como sustantivas, como especiales respecto de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como los grupos étnicos, las poblaciones de niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Todo esto genera grandes retos en la visión de conservación, en la legislación y en la gestión de áreas protegidas. Esto supera el ámbito de la institucionalidad y de la gobernanza ambiental y le adiciona a la visión de conservación otra capa que viene del derecho de los derechos humanos. Por lo tanto, adoptar un enfoque de conservación basado en derechos en la legislación de áreas protegidas puede catalizar una mayor protección y respeto de estas áreas, ya que se ha demostrado el poder en la historia que los derechos humanos han tenido en dinamizar grandes transformaciones sociales. Con esto mostramos un giro muy rápido y un gran salto desde la visión inicial, con el inicio de la concepción de áreas protegidas a la visión de hoy. Y con esto termino esta intervención. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Eugenia, por compartirnos tus conocimientos de una forma tan clara sobre este enfoque de conservación basado en derechos. Efectivamente, una conservación restricta también es una vulneración de los derechos humanos, pues no se toma en cuenta, en el caso de los pueblos indígenas, el aporte que ellos dan desde su cosmovisión, que no responde tanto a una problemática ambiental, sino que es una filosofía y un estilo de vida, el aporte que ellos tienen hacia la conservación. Y como se muestra, ¿no? En los territorios indígenas, se encuentra el 80% de esta biodiversidad. Muchas gracias una vez más, estimada Eugenia. Ustedes, muchísimas gracias. Seguidamente, presentamos a nuestra segunda ponente, Catherine Sánchez, coordinadora jurídica del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Hoy Catherine nos hablará sobre el régimen legal de las áreas naturales protegidas en el Perú. Con su amplia experiencia y conocimientos en el campo del derecho ambiental y los derechos de los pueblos indígenas, Catherine nos proporcionará una visión valiosa sobre cómo se aplica la ley en las áreas naturales protegidas en el Perú. Adelante, Katy. Muchas gracias, Eichi. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar en este espacio, un espacio académico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Universidad Científica del Sur, una vez más creyentes de la importancia de que jóvenes, como las personas que están conectadas el día de hoy, puedan conocer un poco más sobre nuestra legislación. Tengo el especial encargo de poder introducir brevemente algunos conceptos vinculados con el tema de áreas naturales protegidas, en específico la regulación vigente en nuestro país sobre este tema, para que luego nuestro panel de especialistas de alto nivel, por supuesto, puedan explicarnos desde su experiencia si es que este innovador, bueno, ni tan innovador, pero interesante concepto y enfoque que nos ha explicado de manera maravillosa Eugenia, se puede considerar reflejado realmente en nuestra normativa vigente. Entonces, para ello, vamos a pasar brevemente por estas diversas etapas. Ya Eugenia nos hablaba sobre el convenio sobre la diversidad biológica. Es importante que en nuestro país siempre hablemos de la ratificación de estos instrumentos, porque es a partir de esta fecha
que entran en vigencia, por decirlo de alguna manera, en el sistema normativo peruano. Este convenio fue ratificado en el año 1993, el mismo año en que entra en vigencia nuestra constitución política actual. Luego, en el año 1997, se aprueba la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que en términos sencillos es la ley madre en nuestro país, sobre cómo se entregan los derechos para que se aprovechen recursos naturales en todo el territorio nacional, para luego pasar por la Ley de Áreas Naturales Protegidas en el año 1997 y un reglamento que se aprueba recién en el año 2001, lo cual no quita la vigencia de las disposiciones que se señalaban en esta ley. Pero ¿por qué esas normas son importantes? En primer lugar, es necesario que recordemos lo que dice nuestra Constitución sobre la titularidad de los recursos naturales. Aquí está reflejado en el artículo 66 la teoría del dominio eminente, en donde el Estado es el titular, el soberano sobre estos recursos que son patrimonio de la nación. Al ser patrimonio de la nación, no nos pertenece a ninguno de nosotros, pero sí a todos, de manera individual, sino que es el Estado quien tiene determinadas facultades para garantizar que estos recursos se utilicen bajo ciertos estándares. Pero también el Estado tiene otra obligación muy importante en este mismo instrumento, nuestra Constitución, que es la recogida en el artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas de manera específica como un mecanismo, y el mecanismo utilizado y representativo en nuestro país más importante, para que todos y todas las peruanas garanticemos un uso efectivo de nuestro derecho al medio ambiente sano. Luego, estas disposiciones tienen un entrelazado en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de Recursos Naturales. Y lo que nos dice esta ley es, vamos a entregar títulos habilitantes sobre estos recursos naturales, pero cuando estos estén en áreas naturales protegidas y la legislación y lo que vamos a ver a continuación de estas áreas así lo permitan, pues hay un especial cuidado. Es decir, ya existe una restricción legal en nuestro país sobre la entrega de títulos sobre recursos naturales en estos espacios protegidos. Y esto, en sencillo, es porque se necesita establecer restricciones para garantizar no solo el cumplimiento de la obligación del Estado de conservar la biodiversidad, sino, y como fin supremo, que todos y todas tengamos garantizado el derecho al medio ambiente sano una vez más. Esto es muy importante de recordar porque es esta la lógica con la que la Ley de Áreas Naturales Protegidas y el reglamento desarrolla estos supuestos. En esta mezcla de obligaciones y de deberes y de derechos de la ciudadanía es que tenemos que leer la ley. Para poder responder finalmente si es que se puede adecuar al enfoque de derechos humanos que, como ya nos han explicado, tiene también una carga de interpretación bastante grande en términos legales, es necesario que entendamos qué dicen estos instrumentos. ¿Qué es un área natural protegida? Al igual que el dominio eminente que nos hablaba de los recursos naturales como patrimonio de la nación, las áreas naturales protegidas también lo son. Son patrimonio de la nación, son espacios que están protegidos y declarados como tales, con la finalidad de conservar la diversidad biológica y demás valores agregados. Esto es muy importante, más cuando hablamos de pueblos indígenas. Cuando entendemos las áreas naturales protegidas como espacios habitados, que son conservados por personas y en específico por pueblos indígenas, estos últimos términos que utiliza la Ley de Áreas Naturales Protegidas empieza a reflejar su valor. No estamos hablando de espacios vacíos, estamos hablando de espacios en donde además de existir diversidad biológica, existen elementos culturales trascendentales. En definitiva, la lectura y los términos que utiliza la Ley de Áreas Naturales Protegidas debe ser leída con otros tratados internacionales como el Convenio 169, que también es un convenio ratificado por el Perú, lo cual nos lleva a ampliar un poco la terminología para intentar garantizar y reconocer la importancia y la existencia de pueblos indígenas en estos espacios en particular.
Como estudiantes de Derecho, siempre tenemos que recordar que es necesario hacer una interpretación de toda la normativa, siguiendo la jerarquía jurídica de nuestro país. No podemos entender o no debemos interpretar este artículo expreso de la ley, por ejemplo, al no hacer referencia a pueblos indígenas como un dispositivo legal que no los reconoce. Actualmente tenemos este mapa de áreas naturales protegidas. Este es un mapa que ha sido actualizado en abril por el CERNAM, que incluye la última reserva nacional creada, y como podemos ver a la fecha tenemos 77 áreas naturales protegidas. Este número incluye las zonas reservadas, que el CERNAM incluye como áreas nacionales. Además tenemos otras 32 que son áreas de conservación regional, que se suman a este sistema nacional de protección que tenemos, pero que son gestionadas directamente por los gobiernos regionales. Y es muy interesante ver cómo se dividen. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas, una cosa que siempre vamos a escuchar son estos términos: uso directo, uso indirecto. Estoy segura que en las últimas semanas hemos todos y todas escuchado sobre un proceso judicial, por ejemplo, iniciado por una restricción que existe en nuestra normativa sobre la pesca a gran escala, y hemos escuchado sobre el término de uso directo. Bueno, las áreas naturales de uso directo en concreto son las listadas en este cuadro, pero tienen como particularidad lo que se puede hacer dentro de ellas. Las áreas de uso directo son las que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares para aquellos recursos y que están definidos en el plan de manejo del área. Es decir, en estos espacios hay ciertas actividades de extracción de recursos naturales que se pueden llevar a cabo, sí, en efecto, pero siempre manteniendo el eje de protección. Y ahora vamos a ver un poco más cómo esto se desarrolla. En cambio, las áreas de uso indirecto son aquellas que solo permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación, y en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. ¿Esto qué quiere decir? En estos espacios no se permite la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Esta diferencia es clave. Es la primera llave en nuestro país para determinar en qué espacios puedo o no puedo explotar recursos naturales en el marco de la conversación que tenemos el día de hoy. Por esto ya nos deja una primera pregunta. Eugenia hablaba de los parques nacionales. En nuestro país existen 15 parques nacionales, y existe evidencia también que en estos parques nacionales hay pueblos indígenas viviendo en ellas. Este es un primer elemento que poco a poco el CERNAM con los años ha intentado gestionar, porque es necesario reconocer los derechos no solamente al territorio, sino también al uso, manejo de recursos naturales, para garantizar el derecho a la autodeterminación de estos pueblos, pero para garantizar también sus planes de vida. Ya esta primera división nos da algunas señales sobre la necesaria revisión normativa, y más que la emisión de normas, el manejo que se está haciendo en la práctica sobre las disposiciones generales que ya tenemos para garantizar este enfoque de manera específica con pueblos indígenas. Pero además de este concepto, tenemos que aterrizar en otro más específico que se llama la zonificación. Vamos a volver. Cuando tenemos las áreas naturales protegidas de uso directo, no quiere decir que yo voy a entrar a una reserva nacional y voy a realizar una actividad de extracción de recursos naturales en cualquier lugar. Un elemento que tengo que ver es la zonificación. La zonificación, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, nos presenta 7 zonas en donde existe determinado trabajo que se puede realizar. Para definir estos elementos se toma en consideración, obviamente, en primer lugar, la categoría; lo segundo, los requerimientos para mantener la diversidad biológica, las características de las áreas naturales protegidas y los procesos que las sustentan; en tercer lugar, la seguridad de las personas, sean pobladores o visitantes; en cuarto lugar, el respeto al significado cultural que el ámbito tenga en la población; y finalmente, las expectativas de uso del espacio.
Este es un trabajo bastante técnico. Y de estas 7 es necesario que observemos la zona de protección estricta y la zona silvestre, las dos primeras, que son los espacios núcleo de estas áreas, en donde en definitiva es donde se generan la mayor cantidad de restricciones. Pero existen otros espacios, como las de aprovechamiento directo y de uso especial, en donde si es que es un área permitida para ella, se podrá realizar la actividad de manera específica. Estas son algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo en estos espacios, pero además todo ello se recoge en un instrumento específico de gestión. Entonces tenemos primero que ver el tipo de área, vamos a ver la zonificación y todo este trabajo de determinación qué se hace y qué se puede y qué no para garantizar el objetivo de conservación del área se refleja en los instrumentos de gestión. El segundo de ellos, los planes maestros, es un instrumento del cual estoy segura, también han escuchado hablar en los últimos meses, porque es en esta herramienta donde se establece específicamente por un periodo de 5 años cómo vamos a conservar el área natural protegida y esto recoge también el qué podemos hacer en la zonificación en específico. Entonces vamos a entrar ya al punto clave. Tengo yo estas 3 cuestiones que tengo que tener enmarcadas para poder conocer mejor cómo se aplican las disposiciones que ya existen sobre el aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas. La primera de ellas está ahora bastante mencionada también, que es el tema de los derechos adquiridos. En este supuesto en específico estamos en el momento de creación de un área natural protegida. Vamos a crear un área natural protegida y de aquí en adelante van a aplicarse el tipo de área, la zonificación y todo esto dispuesto en el plan maestro. Pero ¿qué ocurre con los derechos que ya han sido otorgados previamente? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, estos derechos son reconocidos. En tanto, la evaluación técnica determine que puede realizarse la actividad sin afectar el objeto de conservación. Por eso es que la parte final del artículo 5 señala que el Estado puede ejercer algunas facultades para restringir incluso ese derecho de ser necesario. ¿Por qué esto es así? Porque es patrimonio de la nación. Una vez más debemos volver a la lógica de la lectura que tenemos desde la Constitución y de la Ley de Áreas Naturales Protegidas en específico. En este supuesto, es muy importante resaltar que tenemos solo recogido el término de derechos adquiridos y que nuestra normativa en particular aplica este elemento para el aprovechamiento de recursos de privados, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, existen otras herramientas cuando hablamos de pueblos indígenas y en específico hablamos una vez más del Convenio 169. Este no es un derecho adquirido, sino que es un derecho ancestral, por ejemplo, en el tema de propiedad. Entonces, si bien no hay una disposición escrita como tal, sí es necesario entender o aplicar también la lógica del artículo 5 para los derechos ancestrales de pueblos indígenas. Pero ¿qué pasa cuando el área ya está creada? Cuando el área está creada, el artículo 27 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas nos dice que hay aprovechamiento de recursos naturales y que solo podrá ser llevado a cabo si resulta compatible con la categoría, zonificación asignada y el plan maestro. Por eso era importante conocer estos 3 conceptos de manera previa. Pero sí señala de manera expresa que el aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área. En esta línea, no hay una lógica vital en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y en realidad nuestra normativa, sus normas de desarrollo, así como su reglamento. Y es que la actividad se va a llevar a cabo siempre y cuando se pueda garantizar el objetivo de conservación. Aquí no hay una titularidad, hay una preferencia en un titular, es una regla general. La pregunta aquí es, ¿qué ocurre cuando tenemos derechos como los de los pueblos indígenas que día a día tienen que manifestarse y cumplirse plenamente? En esta línea es necesario que recurramos al reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Y aquí, por ejemplo, se habla de manera específica
de comunidades nativas y comunidades campesinas, es decir, pueblos indígenas o un grupo de estos pueblos. Y señala de manera específica que se reconoce el derecho de ciertos recursos con fines de subsistencia. Otras normas de menor rango en nuestro reglamento, en específico la directiva 139 del 2020 del CERNAM, da un concepto específico sobre los usos ancestrales y nos señala que estos usos ancestrales son entendidos como las prácticas y usos de los pueblos indígenas del territorio ancestral, vinculados a la espiritualidad y que tienen por objetivo mantener y fortalecer la identidad y cosmovisión cultural. Este es un concepto que utiliza CERNAM para poder otorgar o validar en la práctica las acciones que se realizan dentro del área natural protegida. Este no es un concepto que vincule a las administradas, y en este caso en específico a los pueblos indígenas, por lo que la lectura de este artículo, una vez más, tiene que hacerse siempre en la lógica del convenio 169. Si bien este es un concepto que tienen que observar los funcionarios y funcionarias, en definitiva, el reconocimiento del derecho al uso ancestral de territorios es mucho mayor en el convenio 169 y esto ha sido reconocido también por nuestro Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia. Entonces, cuando nosotros aterrizamos o profundizamos un poco más en la normativa del CERNAM, encontramos que existen ya referencias sobre pueblos indígenas, que existe un reconocimiento a cierto tipo de uso de recursos naturales y la pregunta que surge es si esto es suficiente, que es una pregunta que podrá ser además vista con mayor detalle en el panel siguiente. Y para que esto se materialice, existen dos tipos de acuerdo que el CERNAM utiliza de manera común, uno que es el acuerdo de actividad menor y otro que son los contratos de aprovechamiento. Aquí tienen la referencia que luego pueden revisar de manera más detallada, pero estos sí son mecanismos expresos y que en todo caso requieren además una revisión desde un enfoque de interculturalidad por las personas o los usuarios de este tipo de contratos. Pero este segundo, los contratos de aprovechamiento son bastante relevantes porque son aquellos que sí tienen fines comerciales y que otorgan ciertos derechos, pero también obligaciones para los titulares de estos contratos. Y finalmente, un poco para cerrar y dejar ya esto como una pregunta para el panel siguiente, cuando hablamos del enfoque de conservación basado en derechos, en definitiva, tenemos diversos matrices que revisar en nuestra legislación. He tratado de hacer una rápida revisión de conceptos claves, pero sí es bien importante que veamos si es que la administración, finalmente, la aplicación de las normas, no solo de las leyes de áreas naturales protegidas, sino también de los instrumentos internacionales en la práctica, permiten una conciliación entre este ejercicio de los derechos y de la obligación del Estado en particular. El artículo 31, por ejemplo, nos habla de manera específica de la participación de las comunidades en el establecimiento y la consecución de los fines y objetivos de las áreas naturales protegidas como un primer elemento a considerar de manera expresa sobre la gestión como la herramienta necesaria para garantizar este enfoque. Por otro lado, tenemos el reglamento de área natural protegida que refuerza la importancia de esta administración en las áreas con procesos sociales, pero además de manera participativa para garantizar estos espacios. Finalmente, y una vez más enfocada en la gestión, se ha reconocido de manera expresa en el artículo 5 también de la ley que estas áreas naturales protegidas integran instituciones públicas, privadas, poblaciones locales, los cuales incluyen también a comunidades campesinas y comunidades nativas. El SINAMPE complementa a las ACR y no podemos hablar de áreas de conservación regional sin entender esta gestión justamente de pueblos indígenas y poblaciones locales en particular. Y un modelo clave estrella que vamos a tener el placer también de escuchar en el siguiente panel son las reservas comunales, que son las áreas destinadas no solo al concepto de conservación clave que tenemos, sino que tienen una finalidad, que es el beneficio de las poblaciones
locales y comunidades campesinas. Estos espacios en particular son administrados por un régimen especial a través del cual la gestión de las mismas es conducida directamente por sus beneficiarios. Este es el modelo o el ejemplo de las reservas, de las reservas comunales son el ejemplo, perdón, más emblemático en nuestro SINAMPE sobre cómo este enfoque aterriza en la práctica. En definitiva, el tiempo bastante corto, he tratado de avanzar rápidamente en estos conceptos, pero el panel que viene a continuación nos invita a reflexionar un poco más en si esto realmente coincide con el enfoque basado en derechos. Muchísimas gracias a todos y todas por la atención. Gracias, Katy, por tu presentación y la introducción al marco legal peruano sobre el régimen de las áreas naturales protegidas. Efectivamente, como lo señalas, en esta segunda parte del evento tenemos el honor de contar con un panel de especialistas de alto nivel que compartirán sus valiosas perspectivas y conocimientos. En efecto, nuestros panelistas están conformados por Gabriel Quijandría, director para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es experto en políticas ambientales con énfasis en conservación de la biodiversidad, cambio climático y financiamiento para el desarrollo sostenible. Profesional en gestión ambiental y de recursos naturales con más de 20 años de experiencia. Nuestro segundo panelista es Walter Cuerteguari, presidente del ejecutor del contrato de administración de la Reserva Comunal Amaracaray. Esta reserva es un área natural protegida establecida en el año 2002, que fue creada con el objetivo de proteger las nacientes de los ríos Eori y Carene, asegurando la estabilidad de las tierras y bosques y manteniendo la calidad y cantidad de sus aguas y el equilibrio ecológico. De este modo, Walter nos compartirá su valiosa perspectiva basada en su experiencia directa y su profundo conocimiento de las realidades de los pueblos indígenas. Finalmente, también tenemos como parte del panel a Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Silvana cuenta con experiencia en derecho ambiental y de pueblos indígenas con énfasis en la conservación de la biodiversidad. Hoy nos proporcionará una visión legal y normativa sobre la pregunta planteada, enriqueciendo nuestra comprensión del tema con su amplia experiencia y conocimientos en derecho ambiental. Cada uno de nuestros panelistas contará con 15 minutos para presentarnos sus comentarios y reflexiones en torno a la siguiente pregunta. ¿El régimen legal de áreas naturales protegidas sobre aprovechamiento de recursos naturales de pueblos indígenas y comunidades locales observa el enfoque de conservación basada en derechos? De este modo, damos el pase al doctor Gabriel Quijandría para que pueda comentarnos. Muchas gracias, Seichi, y muchas gracias a SPDA y al OXUR por la invitación para acompañarlas el día de hoy. Para mí y para la UICN es un gran honor poder estar aquí en una discusión súper actual, y es una discusión muy importante ocurriendo a nivel global. Yo justo aquí en el chat que tenemos entre los ponentes acabo de compartir un documento generado recientemente a partir de un taller de discusión que organizó la UICN en África, precisamente en territorio Masái, lo cual es emblemático, ¿no? Porque es una de las zonas en las cuales se desarrolló o se ha desarrollado históricamente este modelo tradicional de conservación singente que explicaba Eugenia, ¿no? O sea, los casos africanos un poco asociados, digamos, al paradigma colonial, son los casos más emblemáticos acerca del modelo antiguo, del modelo que se está buscando con mucho esfuerzo en las diferentes regiones del mundo dejar atrás, ¿no? Y en eso, en particular, y Walter lo va a comentar muy bien a partir de la experiencia concreta de las organizaciones indígenas de Perú, yo diría en general, en términos generales, desde América Latina y en particular en el Perú, la experiencia de gestión de territorios, de gestión de recursos naturales, a nivel de cualquier tipo de ecosistema,
pero particularmente en el tema de áreas protegidas es enorme, ¿no? Y es un modelo que permite o que ha permitido mostrar los resultados positivos del manejo, de la gestión efectiva de la diversidad biológica, sea en términos de conservación, sea en términos de uso sostenible, sea en términos de restauración. Se puede ver ese resultado positivo, ¿no? Un resultado que no siempre tiene digamos, el marco regulatorio o el marco institucional más adecuado o más favorable. La pregunta que hacía Seichi al introducir el panel. O sea, ¿tenemos un marco legal adecuado? Yo no soy abogado, probablemente se me escapen algunas cosas o algunos elementos concretos que podrían ser necesarios en términos de de la construcción adecuada de la normatividad, pero yo pienso que en general en el Perú, en términos de lo que está escrito, de lo que está puesto en blanco y negro, eh, la mirada es bastante avanzada, ¿no? En términos de los conceptos, en términos de lo que está puesto nuevamente en la normatividad. Y por lo general en el Perú nuestro reto siempre está referido a la implementación, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que aquello que está puesto en blanco y negro, que está puesto en una norma, que está puesto en una regulación, se concrete de manera efectiva en la realidad? Y esto no es un tema particular de la práctica de conservación o de la práctica de gestión ambiental, sino es algo que vemos a lo largo, como una debilidad a lo largo de toda la implementación de política pública en el Perú, ¿no? O sea, hay en muchos casos un avance y una mirada muy, o sea, digamos, relativamente progresista en términos de la incorporación de ciertos elementos, de ciertas miradas que están, como se dice en inglés, en el cutting edge de la discusión sobre conservación, pero siempre el reto está en, bueno, y eso en el sitio concreto, eso en el campo, ¿cómo se ve? ¿No? Y por lo general siempre hay una diferencia grande entre la expectativa y lo que se puso como algo que se esperaba hacer y lo que se llega a concretar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente cuando se llevan estos enfoques y estos paradigmas a la realidad, se sacan del laboratorio y se chocan con las condiciones, digamos, con las condiciones naturales que existen, ¿no? O sea, es el símil del laboratorio. Es un laboratorio, yo tengo muchas de las condiciones de asepsia están controladas. Cuando lo llevo afuera, no tengo ese control, ¿no? Y por lo general, y eso es lo que ocurre en este caso, ¿no? Existen toda una serie de presiones, toda una serie de intereses que hacen que los interesantes no se puedan más allá o no se puedan aplicar de la más efectiva, de la manera que uno esperaría en las condiciones ideales que en la realidad no existen, ¿no? Eh, Eso no debe llevarnos a pensar, bueno, oye, pues el Perú está mal, ¿no? Porque genera una construcción teórica que después no se condice con la realidad. Eh, Eso ocurre a nivel de todo el mundo, ¿no? Y eso es eh, algo absolutamente natural. En el caso peruano, creo yo que hay una serie de avances y una serie de temas a destacar súper interesantes, ¿no? Modelos como las reservas comunales son un modelo innovador, un modelo que no está presente en otras prácticas de conservación, digamos, de relacionamiento con los sistemas de áreas protegidas nacionales, como es el caso de Argentina o de Chile, que tienen unos modelos, bueno, Chile acaba de crear su equivalente al CERNAMP
el año pasado y está como evolucionando hacia esta mirada más moderna de la conservación, pero todavía mantienen junto, tal vez yo diría con Argentina, esta mirada tradicional tipo Yellowstone o de la creación de Yellowstone y tipo Teddy Roosevelt, ¿no? Con su idea de los espacios prístinos sin gente, ¿no? Donde el concepto de área protegida está absolutamente claro. ¿Protegida de quién? Bueno, protegida de las personas que son las que hacen daño a la diversidad biológica, ¿no? O protegida de determinadas personas, ¿no? Porque como lo explicaba Eugenia, y como lo comentaba yo respecto del modelo tradicional establecido en África de conservación, no es una protección contra cualquier tipo de persona, sino contra determinado tipo de persona, que por lo general es una persona vulnerable, ¿no? En condición vulnerable, proveniente de un pueblo indígena, proveniente de una comunidad local, que es visto como una amenaza para la diversidad biológica, para el paisaje, para este bienestar, digamos, paisajístico, que es un poco la mirada tradicional que se tenía o que se ha tenido para el establecimiento de las áreas protegidas. Y eso es algo que es necesario cambiar, ¿no? Necesitamos empezar a entender la conservación de la diversidad biológica en particular y la gestión ambiental en general como una actividad con un componente o con un determinante eh, fuertemente humano. O sea, ¿para quién hago conservación? Ese es un poco la pregunta que hay que hacerse. ¿Se hace conservación para la naturaleza? O sea, nosotros conservamos porque la naturaleza necesita de nosotros para afrontar el cambio climático, los cambios o la pérdida de ecosistemas. No, claramente no. O sea, si uno ve a lo largo de la historia de la Tierra, la, la Tierra se ha recuperado de grandes catástrofes que acabaron con la mayor parte de la vida en la Tierra, ¿no? En algún caso hasta el 95% de la vida. Y la vida, sin embargo, encontró otra forma de manifestarse y se adaptó a las nuevas circunstancias. Y probablemente haga eso mismo. Entonces, cuando uno empieza, o sea, mira este tema con otros ojos, tienen que empezar a darse cuenta, bueno, ¿cuál es el eslabón débil en esta relación entre el ser humano y la naturaleza? Y somos nosotros. Somos nosotros quienes probablemente no podamos sobrevivir a las consecuencias del cambio climático o la pérdida de los ecosistemas. Y eso requiere un cambio en la mirada, este distanciamiento, digamos, de perspectiva occidental, ¿no? El extrañamiento respecto de la naturaleza es algo que ha generado la situación que tenemos actualmente, ¿no? O sea, de pérdida de diversidad biológica, de aumento de la situación de cambio climático, aumento de la vulnerabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso es algo que cuando uno ve la práctica de los pueblos indígenas, la práctica de las comunidades locales, todavía se mantiene en ese caso, ¿no? Y eso es algo a lo cual debemos regresar y debemos buscar cómo poder combinar conocimiento, combinar prácticas consuetudinarias de gestión de los recursos naturales, de gestión del espacio, provenientes de estas comunidades indígenas o comunidades locales, a, 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 y combinarlas con la ciencia, con la capacidad actualmente existente para generar soluciones técnicas, ¿no? O sea, todos estos tipos de conocimiento, los tradicionales y, digamos, los de tipo occidental, digamos, los modernos, tienen que estar combinados para poder hacer frente a los retos que tenemos en este momento. Retos que están vinculados nuevamente al sostenimiento del bienestar en el largo plazo. O sea, a mí, yo tiendo a decir, cuando me preguntan, bueno, ¿en qué negocio está
¿no? ¿En qué negocio está la UICN? ¿En qué negocio estás tú? Y yo tengo que decir, o sea, los que trabajamos en conservación estamos en el negocio de asegurar que las condiciones de bienestar para las personas se mantengan en el tiempo, ¿no? Que ese bienestar que se construye a partir de la utilización de recursos naturales, de la utilización del espacio, perdure en el tiempo, ¿no? O sea, no sea un espejismo de duración corta. Y para hacer eso necesitamos cambiar el chip, necesitamos regresar a estas miradas, digamos, más tradicionales y más de conexión con la naturaleza, de conexión con los espacios, con los ecosistemas, con los recursos naturales, con la diversidad biológica, que permitan asegurar esa duración o esa construcción de una base de bienestar que perdure en el tiempo. Y eso que ocurre en la práctica, ¿no? Que ocurre cuando uno va al campo, cuando uno conoce los lugares, tiene que estar reflejado también en la legislación, ¿no? Necesitamos poder tener reflejo en la normatividad, en la regulación, y que estos principios y que estas prácticas que ocurren en la realidad tengan un reconocimiento como legítimos y como válidos y como legales, pero además que haya un reconocimiento explícito en las discusiones respecto de, bueno, ¿a dónde tiene que ir el financiamiento? ¿Quién tiene que ser quien conduzca los procesos, ¿no? Y ahí nuevamente regreso, por ejemplo, a la figura de las áreas de conservación comunal. Ese es un modelo súper interesante en términos de la corresponsabilidad entre un Estado y comunidades indígenas, comunidades que trabajan a un nivel local y que muestran en concreto muchas experiencias de éxito en términos de la captación de fondos, de la gestión o de la construcción de una capacidad de gestión de esos fondos que necesitamos ver, bueno, cómo se puede replicar eso también, por ejemplo, en el ámbito andino, ¿no? Porque cuando uno ve las experiencias en las áreas de conservación comunal, está muy centrado en el ámbito amazónico y eso responde a la capacidad de organización que han tenido los pueblos amazónicos mucho mayor en comparación con los pueblos andinos. Pero también tenemos esta tradición de gestión, de manejo de la diversidad biológica y de los espacios presente ahí. De hecho, es la base de la construcción de la civilización andina, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos para que eso se refleje también en ámbitos de la costa, por ejemplo, con comunidades de pesca? Ya me queda solo un minuto. Quiero agradecer la invitación y nada, disculparme si es que he sido como muy metafísico en mis comentarios. Gracias. Gracias por tu palabra, estimado Gabriel. Seguimos con las palabras de Walter. Adelante, Walter. Unos minutos, por favor. Tenemos unos problemitas técnicos, pero para continuar con el evento, damos el pase a Silvana Baldovino, por favor. Claro, justo estaba llamando a Walter. Bueno, a ver, gracias Seichi, estaba llamando justo a Walter, creo que ha tenido unos problemas de conexión. Yo quería empezar retomando algo que dijo Eugenia, que me pareció súper interesante y muy útil en la conversación, y fue específicamente algo que me marcó mucho eh, eh, en esta conversación, ¿no? Empezamos hablando de conservar y ahora estamos hablando de derechos humanos. Antes empezamos no tocando y ahora estamos hablando de respetar derechos humanos.
estamos hablando de una vinculación de derechos humanos. Y como dice Gabriel, ¿para qué conservamos? ¿Para qué estamos preocupados de conservar? ¿Para qué estamos preocupados de mantener? ¿Para qué estamos preocupados de tener áreas naturales protegidas? ¿Para qué encapsulamos espacios? Si realmente lo que tratamos de mantener y lo que tratamos de proteger y lo que está en estos espacios es para las personas y son las personas las que se preocupan de protegerlos. Y creo que ese es parte de lo que viene a ser la conservación basada en derechos. Proteger lo que está para protegernos a nosotros mismos, para asegurar nuestra propia supervivencia. Y son las poblaciones y la gente que está alrededor de estas áreas que está asegurando la supervivencia y la protección y los derechos de los que estamos más lejos, básicamente. Ellos están protegiendo y están asegurando la supervivencia de los que estamos más lejos. Están protegiendo el bien común. Y creo que por ahí viene un poco el esquema de conservación basada en derechos. Y también algo que dijo Eugenia, que creo que es bien interesante y que es un concepto que creo que debemos comenzar a trabajar en el caso peruano, y es el concepto de biocultural, que creo que es algo que debería regir ya para el esquema de áreas naturales protegidas, ¿no? Este concepto de biocultural como un concepto madre en el esquema de protección de nuestros recursos naturales. El vínculo entre el ser humano, entre la protección de los recursos naturales, entre el concepto del patrimonio cultural y del patrimonio natural, que creo que es todas las áreas naturales como espacios protegidos donde no hay nadie, creo que ya no existen. Creo que es algo que debemos aprender a reconocer y aceptar como conservacionistas. Áreas donde no hay personas, creo que es algo que tenemos que entender que no se da. Las poblaciones viven de las áreas naturales protegidas. En el caso peruano, casi todas las áreas naturales protegidas tienen pueblos indígenas en su interior, sean andinos, sean amazónicos. Todos tienen pueblos que viven de los recursos que están en su interior, que los mantienen, que los protegen, que generan que se dinamicen, que generen que se regeneran. Todas las áreas tienen, está Pacaya Samiria, está el Parque Nacional El Manu, Gabriela hablaba de las áreas de conservación regional. Las áreas de conservación regional de Loreto casi todas son áreas de conservación regional comunales, casi todos sus comités de gestión están formados por pueblos indígenas. Casi todas son comunidades nativas las que están formando sus comités de gestión. Entonces creo que tenemos que comenzar a aceptar que nuestro sistema de áreas naturales protegidas está formado por gente y que es la gente la que lo gestiona y la que lo protege y que vive y que nos ayuda a mantenerlo. Y creo que cuando comencemos a entender el concepto que está sosteniéndolo de cierta forma, también vamos a entender que es quien nos está permitiendo tener este esquema de conservación basada en derechos. Y creo que no debemos tener el miedo de reconocer estos derechos, de otorgarlos, de tener una limpieza y un otorgamiento claro de estos derechos, porque con derechos claros va a ser más fácil protegerlos. Otorgando derechos claros, reconociendo los derechos, vamos a poder protegerlos y vamos a poder tener incentivos más claros, vamos a tener aliados más contentos, vamos a poder mantener un esquema de protección más fuerte. Creo que conservación basada en derechos no es otorgar títulos y tener propietarios y perder soberanía sobre el sistema, que creo que es el miedo que se tiene. Creo que es tener personas más contentas, con derechos más claros y tener un sistema más fuerte, al contrario. Creo que eso es algo que tenemos que comenzar a entender. Creo que ya hay muchísimo avanzado sobre el rol de pueblos indígenas y su rol en la conservación a nivel mundial de la protección de los recursos naturales. Como se ha venido hablando, nosotros tenemos 10 reservas comunales en nuestro sistema. Es un esquema de cogestión que viene funcionando, que puede mejorar. Definitivamente todo puede mejorar, pero ya es un esquema que funciona en el sistema.
Es un esquema que ya tenemos y que puede dar muchísimos mejores resultados a nivel de nuestro sistema de áreas naturales protegidas. Podemos seguir innovando como país y seguir y creando sistemas de cogestión. No debemos tenerle miedo a otorgar estos derechos. Como decía Eugenia, una cosa es cómo partió Yellowstone al principio y otra cosa es cómo hemos ido evolucionando. Hemos ido reconociendo el derecho a evolución. Los derechos van cambiando. El rol de la población cambia. Todo va cambiando y ahora ya tenemos claro cuál es el rol y cómo se vinculan los derechos humanos a lo largo del tiempo. Ya hemos basado, o sea, lo que ha pasado ahorita con CUNY y Montreal es claro. O sea, ya tenemos claro que necesitamos reconocer el rol de la población y cómo se vincula esto en la conservación y la protección de la biodiversidad. Si no, no reconoceríamos el rol de las personas. No podemos seguir hablando de incrementar las metas de protección o seguir hablando del rol del 30 por 30 si es que no vamos a vincular a la población y vamos a reconocer el rol que tiene. Hay gente en todos lados, no vamos a encontrar espacios prístinos y únicos para conservar. Eso es casi imposible. Es muy raro que encontremos espacios donde no haya absolutamente nadie. Entonces creo que tenemos que seguir pensando en cómo involucramos cada vez con más fuerza a cada uno de los actores, reconocemos sus derechos, reconocemos su valor, entendemos su potencial, reconocemos, otorgamos beneficios para que podamos así incorporarlos y de esta forma estos actores se sientan parte de y de esa forma puedan tener un rol importante y puedan de cierta manera comprarse los pleitos. Hay muchas personas que ya se sienten involucradas. De esta forma tenemos a los defensores ambientales, por ejemplo, que ya se sienten parte de y terminan poniendo en riesgo su vida por proteger. Dígame, ¿algo pasa? No, todo bien, señora. Perdón, pero veo que están levantando la mano. No, todo bien, señora. Pensé que se me había ido, pensé que se había ido la señal, Sechi, disculpa. Bueno, entonces creo que es importante que bajo el esquema de conservación basada en derechos pongamos en valor el rol de los actores y bajo este esquema pongamos en valor cada una de la participación de los actores, sean los pueblos indígenas, andinos, amazónicos, el rol de la población local, el rol de la población afro, el rol de cada uno de los actores que participa en la conservación de los recursos naturales, del patrimonio natural. En estos momentos, en nuestra región viene o se va a realizar la COP de biodiversidad. Va a ser en Cali, se va a hablar mucho de las metas, se va a hablar mucho del 30 por 30. Vamos a tener, como mencionaba Eugenia, que ponerle número a los indicadores, se va a hablar del 30 por 30, vamos a hablar de conservación basada en derechos, vamos a hablar de cuál va a ser el rol de la conservación vinculada a derechos humanos, y es un momento clave para nosotros como región de identificar cuáles son los compromisos que vamos a asumir y cuáles van a ser las metas que vamos a ponernos a nivel de diferentes países. Y va a ser un momento clave también para nosotros a nivel de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y toda la región de cómo queremos afrontar y cómo vamos a tener en claro cómo vamos a valorizar a nuestros propios actores. Creo que tenemos que comenzar a alimentar y ponerle contenido a el concepto de conservación basada en derechos, qué derechos queremos otorgar, qué rol le vamos a dar a nuestros actores y cómo queremos enfrentar de aquí a los próximos años lo que queremos darle, en el caso peruano, a nuestro sistema de áreas naturales protegidas, cómo queremos reconocer a nuestros actores y qué rol queremos darle a nuestros pueblos indígenas. Me quedan 5 minutos, pero creo que es importante que comencemos a repensar nuestro sistema de áreas naturales protegidas, que comencemos a repensar cómo vamos a reconocer el valor que tienen nuestros pueblos y cómo vamos a reconocer a todos aquellos que están preservando nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural. Y con eso termino. Gracias.
palabras. Seguidamente damos el pase a Walter, por favor. Nos confirma si nos puede escuchar y si todo está bien, por favor. Sí, aló. Sí, buenos días. Adelante, tiene 15 minutos, por favor. Ok, no sé si me ve, pero sí, No se me le escucha. ve, sí se le escucha, todo bien, pero la imagen sale todo negro. Sí, parece que es un problema ya del equipo. Oh, Bueno, yo quería agradecer por este espacio a los organizadores y también a Silvana por hacerme parte de esta importante eh, evento. Entonces, hablando básicamente de reservas comunales, ¿no? Decimos, las reservas comunales son una experiencia para nosotros exitosa de conservación y desarrollo, ¿no? Porque permite a las comunidades nativas participar directamente en la gestión del área a través de un contrato que tiene por tiempo indefinido y que también de alguna u otra forma reconoce derechos, ¿no? Sabemos que las reservas comunales son creadas a petición de los pueblos indígenas que vivimos alrededor y hay un modelo de administración de reservas comunales que al cual se denomina la cogestión, que está normado bajo el documento 35 de trabajo, documento 35 de trabajo del CERNAN, que las reservas comunales manifestamos de que sería la Biblia para que orienta a la cogestión de reservas comunales, ¿no? Es importante mencionar el régimen especial, que en un momento dijimos, vamos, hay un tema vacío ahí de que se tiene que actualizar el régimen especial, ¿no? Que sale a través del régimen del año 2005, todavía con el INRENA, ¿no? Entonces, ahí hemos creado las reservas comunales, una organización nacional, ¿no? Que se llama ANECAP, de todas formas, que unifica el trabajo entre el Estado, el CERNAN y los pueblos indígenas. Entonces, hay varias tareas y nos permite justamente este tema del régimen especial, porque el régimen especial también está elaborado en función a las disposiciones del convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, hay beneficiarios, y el Estado nos encarga a nosotros la administración y sobre todo que es con carácter permanente o indefinido, ¿no? Entonces, es importante mencionar este tema, ¿no? Y ahí decimos también que es un contrato, ¿no? Un contrato es que el Estado encarga, puede ser a una persona jurídica, ¿no? Sin fines de lucro, que encarga la administración del área. Entonces nosotros sentimos que desde los pueblos indígenas estamos apoyando hacia la conservación y no solo, hablamos de reservas comunales, decimos, no solo conservamos bosques, sino que también conservamos cultura y cultura viva. En Amaracay, por lo menos, estamos hablando de 3 pueblos indígenas, Aragbut, Yine y Machiguenga, ¿no? Entonces, creo que ahí la Reserva Comunal Amaracay ahorita muestra el 98,56% del estado de conservación, y ese estado de conservación tiene que ver con la participación directa de los pueblos indígenas, ¿no? Cada comunidad tenemos por lo menos 2 vigilantes comunales, y en la comunidad más grande, que es Puerto Azul, Puerto Luz, tenemos 6 vigilantes comunales. Entonces, hablamos de un total de 24 vigilantes comunales que hacen un trabajo ad honorem para seguir protegiendo la reserva comunal. Sin embargo, y es por eso que mostramos un buen estado de conservación, ¿no? Decimos también, nuestras labores de los pueblos indígenas que estamos protegiendo nuestros bosques en beneficio de la humanidad, ¿no? Estas acciones a la fecha se han convertido en una actividad de riesgo alto para los dirigentes, en realidad para todos los que nos denominamos defensores ambientales, ¿no? Y es así que hace un mes sufrimos un asesinato de un guardaparque, ¿no? Y eso es, probamos que
nuestras acciones de buena defensa, de hacer que conservación y desarrollo sí se puede, ¿no? Se han convertido en un proceso de alto riesgo. Nos están asesinando, ¿no? Estamos luchando frente a temas de posiciones, inclusive políticas, que son diferentes a la iniciativa que desarrollamos los pueblos indígenas basado en nuestra experiencia de red indígena amazónico, que es parte de el proceso de la sostenibilidad financiera de la Reserva Comunal Amaracay, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos bastantes acciones que seguir lidiando con temas de superposición de derechos mineros en territorios titulados, ¿no? En tema de Puerto Luz, Barranco Chico, San José de Carene, hay, ¿no? ¿Quién nos genera estos procesos de, de conflictos socioambientales? Es el mismo Estado, ¿no? Porque primero te titula la tierra, pero después te dice el subsuelo no te pertenece, ¿no? Entonces, esos procesos hasta hoy generan diversos problemas, diversos líos, conflictos entre mineros y comuneros nativos, ¿no? Entonces, ¿no? Y por otro lado, el tema de la minería, algunas actividades ilícitas, ¿no? Que de una u otra forma nosotros decimos, ¿qué hacemos, no? Para seguir promoviendo desarrollo, seguir promoviendo acciones que identifican la comunidad y que no se puedan meter en otras actividades no compatibles, ¿no? Estamos frente a una nueva amenaza también del tema de hidrocarburos, ¿no? Que mucho de esto va a romper esquemas y también va, rompe esquemas y vulnera derechos, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí podía, de repente hay algunas preguntas, creo que ya no me escuchan. Gracias. Estimado Walter, por sus palabras. También agradecemos a todo el equipo de panelistas que nos han compartido sus comentarios y reflexiones, en torno a la pregunta que le planteamos sobre el enfoque de conservación basado en derechos y su aplicación en las áreas naturales protegidas del país. Finalmente, damos el pase a Silvana Baldovino para que nos comparta las últimas reflexiones y además nos indique cómo podemos trabajar para poder aplicar o poder incluir este enfoque en nuestro ordenamiento jurídico peruano. Adelante, Silvana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Eugenia, a Walter y a Gabriel por estar con nosotros, y a Katy y a Seichi por la organización, las presentaciones, la moderación del evento. Yo creo que tenemos un gran reto como país y un gran reto como conservacionistas. Creo que es importante que sigamos, que repensemos. Creo que tenemos que seguir adelante protegiendo nuestro patrimonio natural. Creo que lo que se viene es aplicar la conservación basada en derechos, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades, de todos aquellos involucrados en la conservación y en la protección de nuestro patrimonio natural. Creo que tenemos que pensar en incorporar a todos aquellos vinculados en la protección y en la conservación, en el manejo de los recursos naturales, y respetar su vinculación con el entorno. Creo que lo que se viene es el trabajo conjunto para la protección de este patrimonio y el otorgamiento de los derechos. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es un poco lo que nos contó y nos explicó Eugenia, es dejar ya de pensar que los espacios no se tocan, que los espacios se mantienen cerrados. Los espacios son de todos, se protegen de manera conjunta, y es un derecho de todos el manejar y el vivir en estos espacios. Es parte de los derechos de todos nosotros tener estos espacios y
gozarlos y vivirlos de una manera sana y equilibrada. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y pensemos en cómo trabajamos para proteger nuestro patrimonio natural. Sigamos protegiendo nuestras áreas naturales protegidas y gracias por acompañarnos a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias a todos. Con las palabras de Silvana damos por concluido el evento del día de hoy. Gracias a todos por participar.